Estimados hermanos, le damos una cordial bienvenida. Es un honor para nosotros estar delante de la presencia primero de nuestro Dios y después de cada uno de ustedes por medio de este medio. Ahora vamos a tener en este tiempo que nos ha tocado la oportunidad de estudiar un poco de su palabra de alguna manera que sea de grande bendición para cada uno de ustedes. La palabra del Señor nos enseña por medio de este tema que le hemos titulado 7 principios inspirados para reconocer entre la verdad y el error. ¿Por qué, hermanos? ¿Cuáles son las oportunidades que Dios nos ha dado de llegar hasta estos días? Pero también reconocer y saber por medio de nuestro Padre que se han levantado muchos dogmas, sofismas, doctrinas alrededor del pueblo de Dios, alrededor de nuestros hermanos adventistas del séptimo día y entre los creyentes de la verdad presente. Y solamente deseamos que por medio de estos textos podamos reafirmar nuestra fe, podamos de alguna manera saber el terreno, el suelo que cada uno de nosotros pisa espiritualmente hablando. Y ojalá que sea, como habíamos dicho, de grande oportunidad y de grande bendición. Para hacer una oración y comenzar, me dirijo delante de ustedes por medio de un texto conocido por todos nosotros en el libro de Apocalipsis capítulo 3. Esta carta que está descrita para el ángel de la iglesia en Laodicea no está escrita por cualquier persona, sino por medio de alguien a quien le interesa el pueblo de Dios, el pueblo de los últimos días, sobre todo la experiencia para aquellos que creen a quienes representa la iglesia de Laodicea. Escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice estas cosas. La palabra del Señor nos enseña que este testigo fiel representa, hermanos, a nuestro Señor Jesús. Y Él se presenta como el testigo fiel, el amén, que es el principio también de la creación de Dios, dice estas cosas. Y la mayoría de todos aquellos que creen fielmente que representamos a esta última fase del periodo en cuanto a la iglesia cristiana se refiere, la iglesia de Laodicea. ¿Por qué? Porque en 1844 la obra del juicio investigador comenzó y Laodicea significa, es una palabra griega compuesta de dos palabras que significa lao, pueblo, dikei, odisea, que habla o declara el juicio. Y desde 1844 nosotros sabemos que el juicio para los muertos comenzó y sabemos también ahora por medio de la verdad presente, el mensaje de Elías, que el mensaje del juicio para los vivos está sonando dentro de su pueblo, por medio de Joel 2:1. Así es que, hermanos, con esto en contexto, vamos a doblar nuestras rodillas para pedir la dirección de nuestro Dios y podamos reflexionar en los textos que habremos de leer. Arrodillémonos, hermanos. Padre nuestro que está usted en el cielo, alabado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Le damos muchas gracias, Señor, porque en esta hora usted nos permite poder escudriñar su palabra, poder aprender más de usted por medio de su Espíritu Santo y el poder de lo alto a través de la Biblia y el Espíritu Profecía.
Gracias, Padre, por esta oportunidad que usted nos da. Bendiga a cada oyente, bendiga a todo aquel que está conectado, a aquellos que se van a conectar, y bendiga, Señor, a su pueblo, el pueblo que usted llamó a una obra en 1844, y que su condición descrita en lo que respecta al periodo de la iglesia de la Odisea es parte de aquello que usted nos iba a enseñar por medio de su Espíritu Santo, así como el pecado, su justicia y su juicio. Gracias, Señor, acompáñenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Muy bien, queridos hermanos, quiero mencionar, yo creo que es muy importante un día desarrollar cada uno de los versículos hablando de esta carta, pero a pesar de la situación que describe Apocalipsis 3 del 14 al 22, vamos a enfocarnos también en esta hora, de acuerdo al tema, 7 principios inspirados para reconocer entre la verdad y el error. ¿Por qué? Porque de acuerdo al versículo 19 y al versículo 20, hoy en día en derredor de nosotros se ha levantado un sinfín de movimientos llamados movimientos de reforma. Y esos movimientos de reforma obviamente han traído tal vez un poco de verdad o mucho de verdad. Pero, ¿quién tiene realmente la verdad? Es importante para la iglesia entender y comprender que la palabra reforma no es otra cosa que una invitación de parte de nuestro Dios. Le pedimos al Espíritu Santo y a su poder que nos ayude, porque basado en estas palabras, versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Primera parte importante de 7 principios inspirados por medio del Espíritu Santo para reconocer o saber distinguir entre la verdad y el error, hermanos. Estas últimas palabras tienen un significado muy amplio, muy profundo entre nosotros como pueblo. Primero, reconocer. Tal vez no vamos a leer todas las citas, pero yo creo que usted las conoce y puede anotarlas. De nueva cuenta, una disculpa, les invitamos a que siempre tomen cuaderno, papel, lápiz, pluma, para que anote las citas, hermanos. Es importante que usted y cada uno de nosotros como nobles bereanos podamos repasar lo que la palabra de Dios nos enseña. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 327, nos señala y nos dice el Espíritu Santo a través de su sierva, a través de su profeta, a través de la pluma inspirada, que el mensaje a la iglesia de la Odisea es una denuncia sorprendente y se aplica al actual pueblo de Dios. Entonces, el periodo a la iglesia de la Odisea, primero, no es una carta de amor descrita por nuestro Señor Jesús dirigida al ángel de la iglesia de la Odisea. No va descrita enteramente para la iglesia. Un día estudiaremos esta situación. Va
escrita al ángel. Ustedes van a leer, escribe al ángel, no escribe a la iglesia. El mensaje, si ustedes siguen leyendo el 15, el 16, 17, no está en plural, está en singular. No está en términos femeninos, sino en masculinos. Escribe al ángel. Yo conozco que no eres frío, no eres caliente. No dice fría. ¿Sí? Por cuanto eres tibio, no dice tibia. Escribe al ángel. Bueno, un día entenderemos esto, pero lo primero que debemos de analizar y comprender es que la sierva del Señor en la página 327 de Joya de los Testimonios, tomo 1, nos dice que el mensaje a la iglesia de Laodicea es una denuncia sorprendente y se aplica al actual pueblo de Dios. Laodicea, por eso el término laodicense. ¿Qué es el término laodicense? Que no eres frío ni eres caliente. Por cuanto eres tibio y no caliente, te vomitaré de mi boca. La condición tibia no nos satisface. Por eso la sierva del Señor en Primeros Escritos toma un capítulo para explicar y para enseñar que el cumplimiento de la profecía descrita en Apocalipsis 3 nos iba a, a mostrar que realmente eso se iba a cumplir. ¿Y cuál es una de las características que nosotros podemos saber y entender que realmente la condición de Laodicea o laodicenses está entre nosotros? Ahora, otra vez, ¿con qué objetivo enseñamos esto? ¿O con qué objetivo repasamos esto, hermanos? Para no tener o hacer de nuestro cristianismo, de nuestra espiritualidad, una falsa confianza. La sierva del Señor escribió un tema en Primeros Escritos, página 226, que se llama La alianza entre la iglesia y el mundo. Tal vez también les quiero mencionar que no vamos a alcanzar a desarrollar completamente, pero si Dios nos lo permite, por eso le llamamos primera parte a esta reflexión, a este tema, porque habrá una segunda parte, hermanos, que estaremos con la ayuda de Dios completando esto que comenzamos hoy. El capítulo se llama la alianza o alianza entre la iglesia y el mundo. O sea, una de las características de la iglesia de Laodicea para llamarnos laodicenses es la alianza entre la iglesia y el mundo. Y ustedes pueden leer el capítulo, consta de 1, 2, 3 páginas. Léanlo. Y ustedes van a ver cuáles son las razones por las cuales llegamos a tener o a unirnos, ¿verdad?, con el mundo, como iglesia. El Señor Jesús dijo en San Juan capítulo 17, no recuerdo ahorita el versículo, pero ustedes se van a acordar. Yo no te pido que los quites del mundo, sino que los apartes de él. Y en una de las primeras visiones, la sierva del Señor ve a la iglesia unida con el mundo. Pero, ¿cuál era la solución? ¿Cuál era la oportunidad de librarnos de esta situación? Voy a leer en la página 228. Hermanos, 228. El último párrafo de la página 228 escribe al ángel. Vamos a estudiar, o pueden reconocer, o si quieren, hermanos, adelantarse, ¿cómo no?, para saber su conocimiento, ¿a quién representa ese ángel? ¿A quién representa el ángel a quien le escribe
el testigo fiel y verdadero, el principio y el fin, el amén. Esta carta, primero, no nos estamos excusando. La iglesia adventista del séptimo día, ya que la sierva del Señor dice que es una denuncia sorprendente y aplica al actual pueblo de Dios, quiere decir que nosotros, si somos el pueblo de Dios, representamos esa iglesia. Hermanos, dice que el texto, último texto de la página 228 de Primeros Escritos, dice así: Jesús y toda la hueste celestial miró con desagrado la escena. ¿Cuál escena? Todo lo que está descrito en las 2 páginas anteriores. Las razones por la cual la iglesia se une con el mundo. ¿Por qué razón la iglesia se unió con el mundo? Eso que la hermana White describe, a Jesús no le agradó. Y no solamente a Jesús, sino también a toda la hueste en el cielo, no le agradó la situación. Fíjese. Yo creo que no podamos ir más allá en este tema, sino meditar y pensar hasta dónde nuestro Señor Jesús está por nosotros. Y tristemente la condición del pueblo de Dios no le agrada al Señor. Ahorita lo vamos a leer para que no solamente una vez lo dice nuestro Señor Jesús, lo dice varias veces. Entonces, pero eso significa que aún y con todo, el Señor está pendiente de nosotros. No solamente Jesús, Dios, sino los ángeles. Y escuchen, ¿cuál es la manera en que Dios va a volver a su pueblo? Y el pueblo volver a Jesús. El versículo 20 dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es otra parte muy fundamental. ¿Cuándo se sirve la cena, hermanos? ¿En qué momento del día la cena se sirve? Entonces, la última vianda espiritual, la última vianda que el Señor quiere compartir con nosotros, aquellos que escuchan su voz. El Señor no toca la puerta, como nos han dicho muchas veces, que toca la puerta de nuestro corazón. No, el Señor habla, el Señor se pronuncia. Y el que lo escucha, ¿verdad? ¿Se acuerdan de San Juan capítulo 10? El Señor Jesús dice: las ovejas que son mías oyen mi voz y me siguen. Entonces, mire lo que el Señor tiene preparado para usted y para mí, como símbolo de esa cena que Él quiere compartir con usted y conmigo. Sin embargo, Dios tenía para la iglesia un mensaje que era sagrado e importante. Si se le recibía, escuchen eso, hermanos, si se le recibía. ¿Qué significa eso? Como en todas las épocas, cuando el Señor mandó a los profetas, cuando el Señor mandó a los apóstoles, cuando el Señor envía un mensaje, siempre ese mensaje puede ser rechazado o es rechazado. Porque aquí dice las palabras: si se le recibía. Pero por aquellos que escuchen la voz de Jesús, abran la puerta para que Él pueda participar de la última vianda, la cena, para con cada uno de nosotros, porque el llamado ya no es por grupo. Si alguno dice: oye mi voz. Si se le recibía, ¿qué va a ocasionar? ¿Qué va a ocasionar entre aquellos que reciban el mensaje y aquellos que no lo reciban? Dice: si se le recibía, producirá una reforma cabal en la iglesia. Cuando el mensaje que Él va a enviar a su pueblo, a su iglesia, como parte de esa última vianda espiritual del día, dice que si se le recibe, va a ocasionar o producir una reforma
cabal en su iglesia. ¿Sí ven? Por eso tantos movimientos de reforma, hermanos, alrededor del pueblo de Dios. Nosotros somos esa reforma descrita en primeros escritos, tal vez dirán. Hermanos, el problema no está en todos los movimientos de reforma que han salido alrededor de la iglesia. El problema está en reconocer quién realmente tiene este precioso mensaje que el Señor ha de enviar a su pueblo. Y allí salen de que no estudies la profecía, porque las profecías solamente te dan conocimiento, serás como un címbalo que retiñe, ten cuidado de aquellos falsos profetas, porque vendrán a engañar aún los escogidos. Si es verdad, hermano, está escrito. O usted reconoce la verdad o usted es engañado. Por eso debemos estar atentos. Porque además de producir una reforma cabal en su pueblo, ¿qué más va a hacer este mensaje? Dice la Escritura: haciendo revivir el testimonio vivo que eliminará a los hipócritas y pecadores y devolverá a la iglesia el favor de Dios. Comente, hermano. ¿Cuál será ese favor que el Señor le devolverá a la iglesia? ¿Qué perdió la iglesia cuando fue instituida como iglesia cristiana? Con los apóstoles. ¿Qué le dio el Señor? Si usted lee la página 227 en el mismo capítulo, se va a dar cuenta que lo perdimos. Y que eso lo vamos a recuperar hasta que escuche el mensaje, escuche la voz de Jesús y el mensaje que Él trae a su pueblo ocasione una reforma cabal entre su pueblo que va a eliminar a los hipócritas y va a devolver el favor de Dios. Con todo respeto, de acuerdo a la página 227, lo que el Señor ha de devolver para terminar la obra, para concluir el mensaje de amonestación a este mundo que perece, juntamente tal vez con cada uno de nosotros como pueblo, es el poder pentecostal. Que el Señor ha de derramar sobre su pueblo. O sea, ese no viene solamente porque el Señor lo ha prometido. Sí, Él lo ha prometido, pero ¿en quiénes va a venir? ¿En quiénes será completado este derramamiento? En aquellos que lleven a cabo. Primero escuchen la voz de Dios a través de este mensaje. ¿Cuál mensaje? A usted y a mí nos toca saber quién está enseñando el error y quién está enseñando la verdad. Y usted no va a poder reconocer la verdad si no sabe también cuál es el error. Y usted no va a conocer el error si usted no sabe cuál es la verdad. Y sin embargo, desde el púlpito, desde el movimiento, no te juntes con aquel, no escuches aquel, no oigas aquel. Cuando está de por medio una verdad y un mensaje que va a eliminar a los hipócritas. Apreciados hermanos, la palabra reforma da miedo dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia. Causa un temor, hermanos. Movimiento de reforma. Cuando dice el Señor que este mensaje va a provocar una reforma. ¿Y qué es reforma, hermanos? Para los que nos cuesta trabajo entender que eso no es ningún problema. Que el Señor ya nos enseñó que nosotros vamos a página 194 de Evento de los Últimos Días. 193 y 194. Debemos humillar nuestros corazones
en verdadero arrepentimiento. ¿Pero qué lo provoca, hermanos? La oración es parte. La reforma por salud es parte. ¿Qué provoca la reforma? ¿Qué provoca que usted y yo aprendamos a humillar nuestros corazones con verdadero arrepentimiento? Leo en la 193, evento de los últimos días. Hermanos, la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo debiera ser nuestra primera obra. Debe haber esfuerzos fervientes para obtener las bendiciones del Señor. No porque Dios no esté dispuesto a conferirnos sus bendiciones, sino porque no estamos preparados para recibirlas. Estudiantes de la palabra de Dios, acuérdense cuando alguien en la historia, en la época del pueblo de Dios, en la historia del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, cómo se llevó a cabo, cómo comenzó esa reforma, esos cambios en la vida espiritual. ¿Se acuerda cuando Elías vino al pueblo de Israel con Acab, y dice que él restauró el altar porque estaba todo derruido? ¿Qué significa eso? ¿Se acuerda usted cuando Esdras y Nehemías, después de los 70 años, regresaron al pueblo de Dios? Y también ellos llevaron a cabo una reforma. ¿Cómo comenzó? ¿Qué hicieron? También un rey, no lo recuerdo, hermanos. No me recuerdo si Josías, un rey que después de un periodo de años donde el rey anterior hizo todo lo malo delante del Señor, dice que leyó el libro de la ley. Y el Señor nos dice, para usted y para mí, pueblo adventista del séptimo día, que Él va a enviar un mensaje que, si se le recibe, va a ocasionar una reforma entre el pueblo de Dios. ¿Quién lo trae? Página 194. La reforma debe de acompañar al reavivamiento. Debe producirse un reavivamiento y una reforma bajo el ministerio del Espíritu Santo. El reavivamiento y la reforma son dos cosas diferentes. El reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, un avivamiento de las facultades de la mente y el corazón, una resurrección de la muerte espiritual. Hermano, volver a vivir. ¿Ha escuchado esas palabras de que hemos perdido nuestro primer amor? ¿Cómo lo recuperaremos, hermanos? Volviendo a vivir, reavivamiento, volver a nacer. Y el que no naciere de nuevo, le dijo Jesús a Nicodemo, no podrá entrar en el reino de Dios. Capítulo 3 del libro de San Juan, si no me equivoco, hermanos. Corríjanme. San Juan capítulo 3, Jesús le dijo a Nicodemo que el que no naciere de nuevo, el que no vuelva a nacer, el que no vuelva a vivir, no podrá entrar en el reino de Dios. Reavivamiento, hermanos. Reforma. ¿Qué es reforma, hermanos? Esa palabra que tanto se teme dentro de su pueblo, dentro de su iglesia. Ahí vienen los reformistas. Ahí vienen los agarristas, los gambetistas, el evangelio eterno. Ahí vienen los de la vara del pastor. Pero, y el mensaje que el Señor profetizó a través de la sierva del Señor, ¿quién lo trae? Debe de causar un reavivamiento. Y escuchen, reforma significa una reorganización, un cambio en ideas y teorías, en hábitos y prácticas. La reforma no producirá el buen fruto de justicia a menos que esté conectada con el reavivamiento
del Espíritu. El reavivamiento y la reforma han de ser su obra designada y al hacerlo deben fusionarse, unirse, hermanos. Usted no puede comer bien, hermano, y no orar. Usted no puede estudiar, leer la Biblia y no guardar sus mandamientos, no guardar el sábado. Debe haber una fusión entre el Espíritu y la obra, reavivamiento y reforma. Dice la sierva del Señor en Testimonios para los Ministros, página 515, hermanos, disculpen, página 515. La sierva del Señor dice: me he sentido profundamente impresionada por las escenas que recientemente han pasado ante mí en horas de la noche. Parecía que un gran movimiento, un reavivamiento se producía en muchos lugares. Nuestros hermanos estrechaban filas en respuesta al llamado de Dios. Hermanos míos, el Señor está hablando. ¿No escucharemos su voz? ¿No prepararemos nuestras lámparas y actuaremos como gente que espera que su Señor venga? El tiempo exige que seamos portaluces. Exige acción, hermanos. Muy bien, hermanos, apunten la otra cita, es Joya de los Testimonios, tomo 3, página 345. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 345. En Misiones de la Noche pasó delante de mí un gran movimiento de reforma. Y Testimonios para los Ministros, página 515. Nos vamos a dar cuenta que la sierva del Señor miró dentro de su pueblo, dentro del seno de Dios, ese gran movimiento de reforma. ¿Y qué lo ocasiona, hermanos? ¿Qué lo produce? Un mensaje, una verdad. Apreciados hermanos, esto es importante para nosotros. Debemos nosotros reconocer la luz y la verdad a través de sus mensajes y sus mensajeros. El pueblo adventista del séptimo día tiene un compendio de 28, 29 doctrinas, hermanos, que aseguran nuestras creencias, aseguran nuestra experiencia como pueblo de Dios desde 1844. Pero hay 5 doctrinas distintivas que nos separan de las demás iglesias, que nos separan de las verdades, de las doctrinas, de otras iglesias. 5 doctrinas fundamentales dentro del pueblo de Dios. La ley de Dios, la verdad del sábado, la verdad del santuario, la no inmortalidad del alma y un mensaje, una verdad que se llama Apocalipsis 14, el mensaje de los 3 ángeles. Esta primera parte cierro agradeciéndole a Dios por esta oportunidad, hermanos. Tenemos una condición. Nosotros representamos a la iglesia de la Odisea. No está perdido todo. El Señor dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Cómo? Yo te mando que de mí compres oro afinado en fuego, vistas la vestidura blanca para cubrir la vergüenza de nuestra desnudez y ungir nuestros ojos con colirio. El Señor tiene un mensaje para su pueblo. Más que ese mensaje se ha empañado con el error.
Pero si usted reconoce estas 5 doctrinas distintivas, le va a ser más fácil reconocer Apocalipsis 18:1, la última gran obra por medio de los ángeles que el Señor describe para nosotros. Apocalipsis 18:1. Y después de estas cosas vi a otro ángel descender del cielo teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Y clamó con fortaleza en alta voz diciendo: caída es caída la gran Babilonia, y es hecha habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave sucia. Porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y escuchen algo que distingue algún movimiento de reforma. Si ustedes leen la página de Joya de los Testimonios, tomo 3, página 345, dice que el movimiento de reforma nace dentro del movimiento, en el seno del pueblo de Dios. No para sacar, no para extraer de la iglesia, porque dice, muchos confunden esta parte, y oí otra vez del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados, ni recibáis sus plagas. Tanta mala información, hermanos, tanta mala equivocación, que cuando llega un movimiento de reforma o nace el movimiento de reforma dentro de su pueblo, la iglesia solamente dice: no oigan a los reformistas. Quieren sacarlo de la iglesia. Confunden a la iglesia de la Odisea con Babilonia. No, hermanos. Babilonia representa otra entidad religiosa. Nosotros somos la Odisea. Y los dejo con este pensamiento. Si usted y yo conocemos el mensaje de los 3 ángeles, ¿quién trajo el primer ángel? ¿Qué mensaje trajo el primer ángel? ¿Qué mensaje trajo el segundo ángel? ¿Y qué mensaje trajo el tercer ángel? Va a ser mucho más fácil identificar el mensaje de ese otro ángel que vio el apóstol Juan descender del cielo con grande potencia, y al descender alumbró toda la tierra con su gloria, hermanos. ¿Cómo lo reconoceremos? Segunda parte, 7 principios inspirados para reconocer la verdad y el error. Que Dios nos bendiga en esta noche, hermanos. Que Dios supla nuestra necesidad. Le agradecemos a nuestro Dios esta oportunidad. Bendiciones para cada uno de ustedes. No queremos despedirnos de ustedes sin antes doblar nuestras rodillas y darle gracias a Dios por este gozo anticipado de su palabra, que nos lleva y que nos conduce hacia la verdad eterna, que está relacionada con todas las épocas de la historia de esta tierra. Oremos. Bondadoso y amante Padre Celestial, gracias le damos por esta oportunidad que nos da de presentarnos delante de usted. Le pedimos siempre que quite las palabras de nuestros labios, que nuestros comentarios, que nuestras palabras solamente sean eso, un comentario, pero que su palabra, su espíritu a través de ella, la Biblia, el espíritu profecía, la verdad presente, pueda reafirmar a cada uno de nosotros, aunque la condición de su pueblo no es tan grata, pero también hoy nos dimos cuenta que usted tiene algo más para cada uno de aquellos que oye su voz. Gracias por su pueblo en esta República Mexicana y en todas las partes del mundo donde se halla. Bendígalos. Estamos pasando por situaciones difíciles, pero no lo serán si nosotros atendemos su voz y atendemos su pacto. Ayúdenos. Gracias por esta don del cielo maravilloso que nos da a través de su Espíritu Santo. Perdone nuestras faltas también, perdone nuestros pecados. Y acompáñenos. No permita que nosotros nos separemos de usted
Y si nos separamos, usted tiene 1001 cosas para volver, maneras, formas para que nosotros podamos volver al redil. Gracias, porque a pesar de la condición, usted está atento de cada uno de nosotros. Le agradecemos, le rogamos, le imploramos, en el dulce nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien, hermanos, muchísimas gracias. Les agradecemos esta oportunidad que nos dio este tiempo nuestro Señor y cada uno de ustedes. Los seguimos invitando para que estemos listos para escuchar una nueva transmisión a través de este medio.